Una vez más nos encontramos en nuestras conversaciones con FEDIAP y tenemos el gusto en esta mañana de poder contar con alguien que desde hace tiempo nos interesaba poder charlar con ella, no solamente por lo que representa, ya nos contará quién es y qué hace, sino porque además se ha especializado en un campo que para nosotros es muy importante, como es el tema del desarrollo de los territorios. Estamos con Ana Echeverri Pinilla. Ella es colombiana. Te agradecemos desde ya el tiempo que nos dedicás, Ana, y te damos la bienvenida en nombre propio y de todo FEDIAP. Carlos, muchísimas gracias. La verdad que para mí es, además de un placer, un honor realmente poder charlar con ustedes y que conversemos un rato sobre ese tema que para mí es apasionante, que es el desarrollo territorial y en particular de las áreas rurales en América Latina y bueno, en Argentina particularmente. Y porque Ana, bueno, le contamos, ya nos va a contar, ella está trabajando aquí en Argentina. Como siempre, nuestra primera pregunta tiene que ver casi con una cuestión que aquí decimos de chismosos, ¿no? Es decir, de preguntar quién es Ana, de dónde viene, un poco cuál es la historia de su vida, ¿no? Bueno, mira, yo soy colombiana, nací en Bogotá. Me parece particular, pero por ejemplo, nunca pensé terminar viviendo en Argentina. La realidad es que llevo ya casi van a ser 18 años de vivir aquí en Argentina. Vine a hacer un posgrado y bueno, terminé quedándome. En Bogotá soy de familia grande, somos 4 hermanos, cada uno en un tema también distinto y medio regados por el mundo. Me estudié licenciatura en ciencia política en Colombia y luego hice una especialización en economía. Y ahí empecé a dar un poco vueltas de lo que quería como seguir profundizando en el tema estudio. Mientras tanto, la verdad que trabajé en temas como estadística general y estuve con algunos temas como muy variados y vine a Argentina a estudiar, a hacer una maestría en políticas públicas y gerencia del desarrollo. Ese es el nombre de la maestría que vine a hacer aquí en UNSAM y bueno, y en la parte de mi experiencia en realidad toda mi parte profesional es general, es súper teórica, todas las 3 carreras que, digamos, lo que estudié, bueno, hice también administración en algún momento, me gusta mucho estudiar, soy medio adicta al estudio, la verdad, pero siempre fue muy general. Y el tema particular en donde aplicaba yo toda esa parte de conocimientos y esa parte más conceptual se fue dando a través de la experiencia. En realidad el tema del desarrollo territorial, de la parte rural, se fue dando con la posibilidad de ir entrando y trabajando en esos temas. Eh, Estoy casada hace ya varios años con mi amigo de la infancia, en realidad nos vinimos los dos, él también es colombiano, y tenemos 3 hijos, 3 argentinos que nacieron acá, ya medio adolescentes y bueno, la verdad que súper contenta trabajando acá en un desafío muy interesante en la cooperación internacional. Yo estoy ahora en la oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en la representación en Argentina. Este instituto es parte del sistema interamericano de naciones, es parte de la OEA, Ujú. en los temas que hacen al desarrollo rural y al desarrollo agropecuario, ¿no? Entonces, bueno, acá terminé como dando un poco en las vías de la parte más de esto que te comento, experiencia, o sea, toda mi capacitación en términos académicos es teórica y es general, es bien abierta, la puedo aplicar digamos que en cualquier tema, Claro. pero la parte de la experiencia fue la que me fue derivando poco a poco a este tema del desarrollo territorial. Ahí, Eh, con, sí, sí, perdón, perdón. no, decía que en la parte sobre todo rural, ¿no? El enfoque de desarrollo territorial rural. Y ahí vamos a llegar en un minuto nomás. Quería preguntarte dos cosas. La primera es, me casé con mi amigo, me encantó esa frase, mi amigo de la infancia, ¿no? Él te siguió después, vino después que ya estabas haciendo la maestría, vinieron a estudiar juntos.
Sí, con él estamos, te digo, estamos juntos desde que tenemos 16 años, ¿Mm? desde el colegio secundario, que además no estudiábamos en el mismo secundario, fue como una casualidad de la vida en la que nos encontramos. Cuando nos vinimos ya estábamos casados, nos habíamos casado ya en Colombia hacía 8 meses más o menos, pero siempre había estado la idea de estudiar por fuera, sobre todo yo soy muy inquieta y me gusta mucho conocer, abrirme mientras tenga la posibilidad y lo pueda hacer, trato de buscar por dónde, como explorar y conocer. Nada que ver con mis temas, él en Colombia estudió ingeniería electrónica, Ujú. pero como digo yo en buen argentino, largó todo y se vino a estudiar música, era su pasión de toda la vida y vino a estudiar, o sea, cuando nosotros vinimos teníamos como un acuerdo entre nosotros de que ninguno siguiera al otro, digamos, o sea, de que los dos íbamos a negociar el punto intermedio en el que pudiéramos ir a un lugar donde ambos pudiéramos hacer lo que nos gustaba. Eso alargó un poco la búsqueda, por supuesto, nos tocó, o sea, porque no era tan fácil, digamos, encontrar un lugar donde estuviera la política pública que yo quería hacer y la Ujú. música que él quería hacer en los ámbitos que queríamos, así que nos tocó tener un poco de paciencia, digamos, de decirlo, pero él vino a estudiar música, él empezó, te digo, la carrera le arrancó en agosto y yo arrancaba la maestría en septiembre, así que Ah, fue súper juntito. Y además es bien particular la historia porque nosotros siempre dijimos que la única condición para viajar era que fuera en la misma ciudad o al menos de tal manera que pudiéramos vivir juntos. O sea, si ujú. era las puntas, no importaba, pero que pudiéramos vivir juntos. Así habíamos explorado lugares en Estados Unidos, en Europa. No habíamos mirado mucho Latinoamérica, la verdad por cuestiones de la vida, él escucha de la Escuela de Música Contemporánea en Buenos Aires y decide, me pregunta y le digo, mira, no he visto nada en Argentina, tendría que explorar. Encontré una maestría y yo le digo, mira, la encontré, miremos a ver qué tan cerca es, quedaba en Córdoba. Y él tenía la facultad acá, bueno, miremos qué tan cerca porque no conocíamos nada. Ujú. Y en el mapa nos dice, claro, 2 horas en avión, 18 horas, no, ok, esa no es opción. Ujú. Finalmente encuentro la maestría que hice, que la verdad que ha sido una maestría muy, muy interesante, con mucho énfasis en estudios latinoamericanos y la parte teórica que me interesaba a mí, muy profunda. Y resultó, por casualidad de la vida, cuando fuimos al mapa a buscar dónde quedaban las facultades para ver si quedaban en puntas ocultas. Bueno, imagínate, habíamos encontrado una en Córdoba, digo, ya Ujú. cualquier cosa más cerca. Ujú. Resulta que quedaban a cuadra y media las dos facultades. Ah, claro. No, no, fue como nosotros decíamos, no, de estar mal, o sea, demasiada coincidencia que queden literalmente en el microcentro porteño acá en Argentina, en Buenos Aires, perdona, a cuadra y media las dos facultades. Y empezábamos con un mes de diferencia. Para nosotros fue como decir, bueno, este es el camino, ¿sabes? Digo, lo que estuvimos esperando y el esfuerzo de esperarnos, este es. Y bueno, abrimos nuestro departamento, dijimos, chicos, el que se quiera llevar cosas de las que tenemos ahora acá, repartimos entre los amigos como nuestras, no sé, los cubiertos, la vajilla, qué sé yo, de recién casados que Ujú. teníamos y emprendimos nuestro camino para acá. Yo hacer la maestría, él hacer otra licenciatura, pues esta vez en música. Y bueno, nada, así terminamos acá. Ahí ya como a los 2 años y medio llegó nuestro hijo mayor, se nos alargó el estudio, al año y medio llegó nuestro segundo hijo. Cuando terminamos, 8 años después, nos habíamos propuesto 3 años, 3 años y medio, ponele. A los 8 años terminamos, nos recibimos ambos y decidimos volver a Colombia. Y volvimos con los dos chicos más chiquitos. Y la realidad es que la gracia, yo digo que nos duró 6 meses y ya estábamos buscando cómo volver a Argentina. O sea, ya queríamos regresar, realmente no pudimos reacomodarnos al modo de vida bogotano y colombiano. Y bueno, no, conseguimos la forma y la oportunidad y acá volvimos y acá ya después al año nació nuestro tercer hijo y creo que acá estamos, creo que aquí nos quedamos ya en elección. Qué bueno que se hayan podido afincar aquí, que él haya podido además acompañarte. El colombiano, la música la lleva en el alma también, es alguien que es, digamos, para las personas, yo las veces que he tenido la suerte de poder viajar a Colombia, tienen no solo el ritmo, sino además tienen un conocimiento, una historia muy rica respecto a los ritmos colombianos, que hay una mixtura muy interesante. Bueno, no me voy a poner a explicar eso porque
Si no, terminamos hablando de música. No, y además tu esposo debe saber mucho más que yo y puedo decir una especie de burrada, pero esa mixtura que hay entre lo del Caribe, lo antiguo, el tema de las autoridades es muy interesante de los colombianos. Sí, 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 muy. Es muy interesante. Aquella joven bogotana que estaba terminando sus primeros estudios superiores, ¿cuál era la mirada que tenía respecto al tema del medio rural o del territorio o de lo que nosotros aquí mal llamamos campo, porque hay diferentes estructuras, ¿no? Rurales, ¿no? ¿Cuál era esa bogotana casi de ciudad? ¿Cuál era la mirada que tenía cuando recién empezaba a estudiar? No, no a especializarse en esto, sino cuando estaba empezando a estudiar, ¿no? Mira, tuve, la verdad que en general tenía, o sea, tenía una cercanía. Papá trabajó en temas él es administrador público, es una carrera en Colombia que se llama Ujú. Administración Pública. Y empezó a tomar temas de la parte sobre todo de centros urbanos poblados, pero en la parte rural, digamos, no el campo abierto, como decís vos, digamos, el título que se llame, sino la parte de centros urbanos, porque estaba muy metido en los temas de estadística, de lo que son los censos, de lo que son. Entonces, como que ahí andaba y yo de vez en cuando lo acompañaba y poco a poco, digamos, fue entrando la idea de entender un poco más las dinámicas, o sea, lo que te comentaba un poco, yo soy súper curiosa y sentía que no entendía qué estaba, o sea, qué era lo que pasaba, cuál era esa dinámica y como ese juego, y cada vez que lo acompañaba y escuchaba algunas cosas, como que me picaba la curiosidad de entender por qué la dinámica tan distinta o qué es lo que nos hace tan diferentes, y poco a poco fui viendo. La realidad es que mi carrera, tanto ciencia política como la parte de política pública, enfocada en los estudios latinoamericanos, me llevaba muchísimo a la historia de América Latina, que es un hemisferio por esencia y de corazón rural. La mayoría de nuestros territorios realmente son rurales. Y para mí, lo que es la diferencia, los contrastes siempre fueron muy llamativos. Entonces yo comencé, por ejemplo, a mirar lo que tenía que ver, mi tesis de licenciatura, no tenía que ver con el tema rural, pero ya empezaba yo a ver este tema, la diferencia. Quise hacer un análisis de la situación de los jóvenes, de la juventud, con buenos recursos, de las clases más altas, contra los que tienen menos recursos y cómo era su abordaje hacia la política. Entonces son chicos, por ejemplo, en la parte con menos recursos, con muchísimo empuje, que se metían mucho, pero que no terminaban llegando a cargos altos porque tenía mucho que ver con esas oportunidades y cómo los otros chicos. Y esa diferencia, cuando acompañé a mi papá una o dos veces a alguna reunión, la vi muy notoria en lo rural y lo urbano. Y empecé como con la curiosidad de querer entender, así como quería ver qué pasaba con el tema socioeconómico, qué pasaba entre lo rural y lo urbano. Y me quedó sonando. La realidad es que cuando terminé la licenciatura, cuando terminé mi carrera, tuve la oportunidad de hacer una práctica profesional. Un tema que no es menor para contar de mi historia, es lo que sí me gustó siempre, eso lo tenía muy claro, era la cooperación internacional. Todo este mundo, Naciones Unidas, ONU y esas reuniones de países, era como que mi objetivo. Y la verdad que tuve la gran suerte y la oportunidad de que me ofrecieran hacer una práctica profesional en Chile en ese momento. El tema era salud pública. Como te digo, como mi carrera fue como tan teórica, yo necesitaba saber en qué lo quería aplicar, porque no Ujú. tenía ese énfasis. Es como si fuera un poco como lo de medicina. Yo tenía como medicina general, pero qué era lo que yo quería aplicar lo tenía como con mucha duda. Entonces se me dio esa posibilidad, estuve trabajando en Chile un año casi en el tema de salud pública con la Organización Panamericana de la Salud. Eh, yo, por supuesto, no era médica, con lo cual lo que entré a trabajar fue enfermedades no transmisibles, es decir, todo lo que es prevención de salud, salud escolar, nutrición. Y ahí empezamos, había un proyecto muy interesante con el Ministerio de Salud, con la parte nutricional de escuelas saludables, se llamaba así en ese momento, te estoy hablando de hace 20 años, una cosa así.
Mucho del énfasis que se aplicaba sobre ese tema era con escuelas rurales, escuelas de bajos recursos o escuelas rurales, y ahí como que yo empecé a entrar a ese mundo más rural, a ese detalle más de lo que es el territorio rural, lo que es la dinámica de construcción de quiénes somos y cómo somos desde ese rural a través de la escuela. Por supuesto, siempre en general, y lo sabes mejor que yo, el ámbito educativo es un ámbito que te abre una visión, porque si bien es un ámbito contenido, es una realidad de Claro, lo que se extrapola con totalmente. todas las familias que participan, con quienes vienen de dónde. Había chicos de muy adentro, de algunas zonas de Santiago, de Chile, perdón, de la parte rural, y había otros que eran de los centros poblados. Esas dinámicas en ese ámbito escolar me empezaron a llamar muchísimo la atención, empecé a meterme, ahí me crucé por casualidad también en Chile con un concepto que era el enfoque de desarrollo territorial rural, y empecé a explorar la parte, para mí la combinación entre la experiencia y el estudio y la teoría del concepto es fundamental. Para mí no hay una sin la otra. O sea, yo necesitaba, desde entender esa realidad, necesitaba saber qué significaba y qué concepto estaba que me ayude a mí a entender eso, para saber desde la experiencia cómo pongo en prueba la teoría. Es como que hago ese juego constantemente. Y me crucé con este enfoque y fue un poco como ver la luz y decir, ok, esto me mueve el corazón. O sea, era una sensación, va a sonar medio, medio romántica, pero me aceleraba. Es decir, o sea, yo podía haber visto temas, estaba lo de salud pública, me pareció súper interesante, pero bien, pero cuando empecé a meterme con esta parte más productiva, con cómo son los medios de vida en el campo rural, en las zonas rurales, y este concepto de enfoque territorial que habla de esa integralidad del territorio, de un territorio como algo vivo, fue como que, como si me hubiera enamorado y se sintiera las maripositas en el estómago, como que me tildaba y empecé a explorar más la teoría. Empecé a ver un poco más el tema inclusive había visto un estudio, o sea, una maestría sobre desarrollo rural. Pasa que yo todavía sentía que necesitaba un poco más de lo general, y ahí se me cruzó la maestría en política pública. Pero bueno, ahí digamos creo que fue como un flechazo en el que entendí que esto no sabía cómo lo iba a manejar, cómo iba a buscar trabajo, si quería buscar trabajo ahí. Solo sabía que era algo que necesitaba que yo metiera la cabeza y empezara a explorarlo, ¿no? Es un poco fue eso, pero creo que ese fue el punto tal vez en el que yo dije, bueno, me parece que desarrollo rural es como la beta a explorar en la parte experimental, si se quiere, es decir, en la parte laboral a la que quisiera poder aplicar lo que estoy estudiando. Entonces ahí como que empecé a buscar la brújula, a ver qué se me aparecía y qué podía llegar a ser una buena salida Y ese concepto, para aplicar eso. claro, porque ese concepto de territorio es mucho más amplio y mucho más rico que poder focalizarlo solo en algún lado. Y es cierto el tema de la escuela, ¿no? Nosotros a veces le insistimos mucho a los directivos que, bueno, la escuela es mucho más que el edificio, que el sector de práctica, porque en realidad no solamente trabaja con seres vivos en los animales y las plantas, sino que en realidad es un ente vivo que está dando vueltas. Yo te estaba escuchando con mucha atención y pensaba, la suerte del trabajo por ahí me dio la posibilidad de recorrer distintos lugares en el mundo, que no sé si esto coincidís conmigo. Latinoamérica es bastante especial. Bueno, los argentinos somos de querer siempre, ahí te excluyo, que somos de querer siempre diferenciarnos, pero en realidad es verdad que como territorio rural o como ruralidad latinoamericana somos bastante diferentes a otros lugares, otros continentes, de diferentes maneras. Una de las cosas que llama la atención a veces hablando con extranjeros es en zonas que son tan ricas desde el punto de vista productivas, existe pobreza rural. Eso, digamos, Ah, es una cuestión bastante dilemática, ¿no? Digamos que incluso la modernización o el crecimiento de los sistemas productivos agrícolas
ha provocado pobreza rural. ¿Cómo ves desde el punto de vista más amplio el tema de la ruralidad en Latinoamérica? Desde dos lugares me interesaba plantearlo. Desde las políticas de desarrollo que hacen los estados. Nosotros siempre queremos hablar más de Estado que de gobierno. El gobierno hoy está Juan, María, digamos, es una cuestión de... ¿Cómo lo ves desde las políticas de desarrollo que implementan los estados? ¿Y cómo ves esa cuestión que es tan desbalanceada, ¿no? Entre lo productivo, lo rico desde el punto de vista productivo que puede generar el continente o la subregión nuestra, Latinoamérica, con esta cuestión de que haya también bolsones de pobreza rural? Mira, sí, o sea, realmente inclusive los temas de pobreza rural, cuando uno entra a analizar, digamos, todo lo que tiene que ver con las estructuras y los indicadores de pobreza, es increíble cómo realmente la pobreza rural es tan amplia, tan profunda, en un territorio como América Latina, en un hemisferio en el cual la gran mayoría de territorio es rural, ¿no? Donde somos además un continente eh, visto desde el mundo como productor de materia prima, donde tenemos una riqueza en biodiversidad en toda América Latina, en nuestro territorio tan amplia, la verdad que choca, digamos, un poco esa visión tan decir lo que vos estás diciendo, o sea, cómo con territorios tan ricos, con una producción, creo que la pandemia vino a posicionar el sistema agroalimentario de una forma muy fuerte, porque en medio de el aislamiento, el encerrarnos y demás, alimento no le faltó a nadie. Y Ujú. ahí está, digamos, la parte rural, y está decir, realmente nos mantuvieron vivos y dónde está esa dinámica y por qué tiene esos procesos. Mi perspectiva desde un análisis netamente, digamos, casi que politológico, si te quisieras, en cuanto a las políticas de Estado de, de, de la gran parte de los países, tiene que ver con el hecho de, y ahí voy a hacer una salvedad que soy además también tiene, ahí me afecta un poco el creer tanto en este enfoque de desarrollo territorial. Pero para mí tiene que ver con que las políticas han surgido eh, desde afuera del territorio. Es decir, la definición de las políticas reconoce el que sectorialmente yo necesito la parte productiva y enfocarla. Y desde la visión más urbana, si se quiere, de lo que ha sido la historia de las políticas de desarrollo rural de los territorios con menor desarrollo, digamos, de que yo trabajo acá la parte productiva y después otro se encarga de otra cosa, como sucede en la ciudad. En la ciudad tú tienes la política sectorializada porque así funciona la urbanidad, pero la ruralidad es absolutamente integral. Toda una familia rural en política de salud, por ejemplo, no le puedes decir, bueno, en tal lugar se atiende la persona mayor y en tal lugar se atiende el chico y en tal lugar se atiende como sucede en la ciudad, porque la familia como núcleo en la ruralidad son una sola unidad y son una integralidad. Y el entender este territorio como algo vivo, como algo constante, donde la cultura, el ambiente, la organización, las instituciones, la educación, forman parte intrínseca del proceso de desarrollo. Y atender solo la parte productiva, creo que ha sido el, el, el punto y el talón de Aquiles de las políticas de desarrollo rural de los estados en América Latina. O sea, no entender esa integralidad, no entender que el territorio no es divisible en su operatividad, sino que es transversal, es integral y es necesario darle esa visión desde la parte política de Estado. Yo siempre cuando estoy trabajando los temas de desarrollo territorial soy muy enfática en que no implica no hacer política sectorial. O sea, un Ministerio de Educación no tiene por qué estar aplicando política agropecuaria, no ¿Mm? tiene por qué estar aplicando política de salud. Pero el pacto territorial en el que todos los actores interactúan y se unen para un mismo proyecto desde la competencia, creo que es la parte más, que es lo que yo creo que le ha faltado a las políticas de Estado en los estados latinoamericanos.
Por supuesto, cuando tú cruzas los procesos de la necesidad y cuando los países viven de exportación agropecuaria de los grandes territorios, vas a enfocar un poco los alfiles ahí, digamos, ahí es donde vas a tener un poco el foco. Pero creo que es necesario y yo creo que estamos como en proceso de capitalizar la pandemia y la verdad que espero que realmente podamos capitalizar los aprendizajes. Un poco el mundo se va moviendo hacia allá. Desde el ICA venimos trabajando mucho la integralidad y el entender el territorio como un sistema. Creo que eso es lo fundamental. El territorio rural en particular es mucho, a ver, la ciudad, inclusive algunos centros urbanos más grandes, tienen la posibilidad de manejarse sectorialmente sin muchas consecuencias. Lo rural no. La ruralidad no puede ser vista de manera sectorial únicamente, sino que es necesario este tema de trabajar. Vuelvo y digo, es importante para mí, fundamental, la competencia. O sea, educación en educación, salud en salud. Pero si yo tengo un proyecto de territorio, yo sé que si en salud yo pongo mis fichas acá, voy a estar generando el logro de ese proyecto territorial. Si yo en salud lo pongo acá, si yo en agricultura lo pongo acá, si cada uno realmente suma, entendiendo ese territorio, la atracción, porque así los recursos están mejor repartidos. A veces suele pasar mucho en América Latina que recursos, tanto económicos como técnicos, como institucionales, se ponen en una sola casilla. Yo suelo hacer mucho el símil de un rompecabezas, en el que a veces yo llego y en esa sola fichita tengo todo esto y el impacto al final que yo tengo, el resultado al final, no es el que yo pensaba porque realmente le metí toda una sola ficha y hay todo un contexto de generalidad en el cual es mirar eso. Creo que ese para mí es, y vuelvo y digo, ahí estoy súper sesgada con el tema del enfoque, pero mi experiencia en el territorio, digamos, he tenido la gran suerte, la verdad que es como dices vos, la suerte del trabajo, de recorrer, no tanto como me gustaría, pero de poder ir tanto en Colombia como cuando trabajé en Santiago, en Chile, de recorrer algunos lugares, de ir hasta los territorios y entender eso, saber eso en primera mano de esa integralidad, de cómo ese proyecto y ese territorio funcionan, es la verdad que un privilegio y es poder, y es un poco el trabajo que me llevó después a poder estar aquí donde estoy ahora en el ICA y tratar de traccionar esos proyectos en los cuales el desarrollo territorial tiene que estar mediado por la intersectorialidad, por la transversalidad de las políticas y por el trabajo interinstitucional. Eso creo que es fundamental para el desarrollo rural. Yo agrego casi de manera temeraria, porque digamos, estoy hablando con un especialista, además con la gente, ¿no? Porque al principio planteabas esta historia de que muchas veces esas políticas sectoriales se arman fuera, son casi exógenas al territorio. A mí alguien alguna vez me lo dijo con no me gusta adjetivar, pero casi con una crueldad subjetiva que la terminé casi agradeciendo, porque fue medio violento al principio la forma que uno la entendió, en realidad no como te la explicaban. Me dijo, mira, el gran problema de los decisores, veníamos hablando de esto, ¿no? De la educación y también del desarrollo, como es el lema de FEDIAP, Educación y Desarrollo para el Medio Rural y su Gente. Entonces alguien me dice, mira, pues eso decía que me lo dijo crudamente, dice, mira, generalmente los decisores políticos se fijan mucho en la cuestión eh, etaria de los números y en realidad cuando vos mirás la cantidad de gente que hay en el campo, en el medio rural, y mirás cuáles son la cantidad de votos que representa el área urbana, la mayoría de las políticas están direccionadas hacia donde están los votos. Yo lo miraba y decía, pero bueno, entonces hay que empezar a poner colectivos para que la gente se vaya, ómnibus para que la gente se vaya del campo, porque, y en realidad, reitero, lo dijo de una manera muy cruda, pero también lo decía sinceramente, tenía que ver con eso, cuando uno va viendo por distintos países, va entendiendo que eso se va replicando, ¿no? Es decir, que generalmente las políticas sectoriales
están más definidas hacia aquellos lugares urbanos donde efectivamente están la mayoría de los votos. Y eso a veces complica mucho porque voy a entrar en algo que me gustaría que me puedas contar cuál es tu mirada, que es el tema del arraigo, ¿no? Es decir, el tema de por qué se tiene que quedar la gente en el medio rural, porque en realidad no es, digamos, si te vas a quedar y no tenés buenos caminos, no tenés un sistema sanitario que valga la pena, no tenés una escuela que puedas mandar a tus niños, realmente quedarse por la cuestión física del arraigo mismo es complejo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu mirada respecto a cómo debería encararse una política activa de arraigo para los territorios rurales? Mira, o sea, es fundamental el concepto que estás introduciendo, que me parece que es parte además en un entorno educativo donde realmente hay esta atracción que yo hablaba, de decir cuál es mi competencia y qué es lo que puedo entender. Para mí, el arraigo habla de proyecto de vida, ¿sí? Y me parece que hay un tema que todavía está, o sea, yo creo que está incipiente, yo creo que es parte de lo que desde todos nuestros lugares, hablo en este caso de cooperación internacional, tenemos que darle la mirada que el lugar que tiene, y es entender el proyecto de vida de quienes están y están o van a quedar en ese campo. Hablemos directamente de los jóvenes rurales. Los jóvenes rurales de hoy no son los mismos jóvenes rurales de hace años, como no lo son los jóvenes urbanos. Y su proyecto de vida pasa por conectividad, pasa por innovaciones, y no hablo de grandes innovaciones tecnológicas, sino hablo de entender esa esencia del proyecto de vida y poder proporcionar oportunidades para que mi proyecto de vida, desde donde yo lo veo, no desde donde me lo quieren traer, digamos, creo que es parte fundamental de entender la necesidad del arraigo, o sea, de cómo podemos traccionar y favorecer los temas de arraigo. Ahora, ¿por qué quedarse en el campo, digamos, más allá del tema juvenil? ¿Cómo nosotros incentivamos esa posición? Es un poco lo que te venía comentando, al menos desde mi perspectiva y mi aprendizaje. Eh, no podemos darnos el lujo como humanidad de despoblar los campos, porque ya no nos fue la pandemia que no sobrevivimos sin el campo. O sea, nuestro alimento está en esa producción, de todos los tipos que quieras. O sea, acá estamos hablando de pequeña producción, estamos hablando de grande producción, pero el alimento, la esencia del ser humano está en el medio rural. Nosotros desde las ciudades no tenemos la posibilidad de producir ni de sostener los recursos, agua, aire, alimento que nos provee el medio rural. Lo que pasa es que creo que esa visión como tan radical, digamos, de la mera supervivencia humana, estamos recién entendiendo qué pasa. O sea, yo creo que el campo, ahí hay un tema, pero yo siempre hago un análisis, no entro en el tema, digamos, partidario de votos, sí en el tema de diseño de política pública, te lo digo clarísimo. Hay una situación en política pública, en la parte conceptual, en la que vas a ir siempre a el bien colectivo. A veces el bien colectivo es la mayoría de la gente y efectivamente, estadísticamente, la mayoría de la gente vive en las ciudades. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago un análisis, por ejemplo, de lo que yo como Estado tengo que cubrir financieramente, solamente hablemos de plata, en atender situaciones de cubrir salud, cubrir educación y seguridad? Son los dos tres ítems de lo que me genera la migración del campo a la ciudad, de las personas que están migrando por oportunidades a la ciudad. Y yo como Estado les debo proveer salud, educación y seguridad, y genero además cordones de pobreza en las ciudades y genero situaciones, el costo, solamente miremos si alguien pudiera llegar a hacer ese estudio, digamos, de cuánto me cuesta a mí como Estado hoy, cuánto me costaría invertir en la zona rural para que haya un proyecto de vida y esta gente no me llegue acá. Te puedo apostar que los números son bastante disímiles. Entonces, entender esa lógica, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer, y en eso, por ejemplo, para mí es fundamental el tema educativo, es entender mi proyecto de vida.
Y además, por ejemplo, y esto en eso soy fiel, y además después de un trabajo que hicimos con ustedes, particularmente que estuvimos trabajando con las escuelas, entender que está bien que a veces algunos de los jóvenes no tengan su proyecto de vida en el campo, pero Claro. si su proyecto de vida está en la esencia de lo que son y cómo creció su identidad rural, van a estar apoyando el medio rural, aunque no estén en el campo. Pero un poco esa dinámica creo que es como la invitación en la que para mí las políticas nos deberían estar haciendo y deberíamos estar todos trabajando hacia cómo realmente generamos los procesos. Primero, de entendimiento. Necesitamos entender cómo funciona el medio rural. Y ahí tú dijiste hace un momentito el tema de la gente. No hay, o sea, no hay ruralidad sin personas, cantidad de la que sea. Así como no hay ruralidad o sea, si tenemos un lugar deforestado y absolutamente, o sea, con problemas de sequía, pues no tenemos producción, no tenemos alimentos, no tenemos ruralidad. Pero si no tenemos a las personas que están poniendo su trabajo día a día para que nosotros podamos, o sea, para que pueda hacerse esa producción, tampoco tenemos ruralidad. Si no tenemos espacios sanos de diversión, de entretenimiento para la juventud, para que entiendan quiénes son su esencia y puedan ser jóvenes en el medio rural, no tenemos tampoco desarrollo. Entonces, a eso es a lo que yo me refería con este tema de que es integral, es indivisible, o sea, en el territorio la realidad y sobre todo en el territorio rural no la puedo sectorializar, no tengo forma de atender una sola situación porque todas están como interdependientes y todas me afectan una a otra. Entonces, creo que ese es el gran desafío, ese es un poco lo que a mí, en lo personal, ahí sí hablo de lo personal, eh, me ha permitido seguir trabajando en el medio rural, me invita a seguir pensando en proyectos y a seguir tratando de trabajar desde mi escritorio en la mitad del microcentro porteño, pero entendiendo que puedo desde mi competencia sumar un grano para que veamos esa integralidad, para que veamos un territorio vivo y entendamos que necesitamos proyectos territoriales en los cuales cada uno desde su competencia pueda generar y abrir esas oportunidades, ¿no? O sea, lo básico es eso, ¿cuál es el proyecto de ese territorio? Y el proyecto de ese territorio puede ser distinto al proyecto de otro territorio, digamos, no estamos hablando de que tenga que ser, porque cada territorio tiene pero ese trabajo, tomarse ese trabajo, identificarlo, de ver quiénes son los actores, cuáles son los pactos territoriales que necesitamos hacer para entender que nos necesitamos el sector privado, el sector público, el sector social, la gente, o sea, todos conviven, todos son parte y la acción de uno va a afectar alguna situación y eso va a afectar el desarrollo de todos y eso al final es como esta cadenita de... así que bueno, un poco ese es mi norte, ese es mi horizonte y ahí me enamoré yo del medio rural y esa es como mi, 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 mi brújula. Es un desafío bien interesante porque repetiste muchas veces a lo largo de esta media hora el tema de proyecto de vida y planteabas también recién el tema de los chicos, de los jóvenes. Nosotros siempre planteamos lo mismo, es decir, en el medio rural, ni mejor ni peor, los jóvenes que asisten a las escuelas nuestras o otro tipo de escuelas tienen que estudiar lo que hay ahí, porque quizás a 200 kilómetros a la redonda no tienen otra posibilidad de estudiar y quizás en sus adentros, quizás vocacionalmente o quizás no lo haya descubierto, quisiera ser abogado, médico, artista, poeta, músico como tu esposo. Entonces nosotros tenemos que tratar de analizarlo de esa manera. Es un territorio más, no es, creo yo, ¿no? No es algo que hay que prestarle alguna atención así como para acariciar. Siempre nosotros, casi como dándonos lástima íntimamente, decimos la educación agropecuaria es la hermanita menor del sistema educativo, la tienen ahí media escondida. No, en realidad somos otra cosa, es decir, somos otra parte de la sociedad a las cuales debe haber políticas activas que puedan garantizarle a esa persona que si se quiere quedar, tenga las posibilidades de quedarse y si quiere marcharse, tenga la posibilidad de marcharse sabiendo dónde viene, orgullosamente de dónde viene. Revisando un poco alguno de tus trabajos y donde aparecías como especialista en desarrollo territorial, aparecía una frase o dos palabras que me llamaron mucho la atención.
y quisiera saber si puedo poder hacer que me expliques un poco cuál es tu mirada sobre bienestar rural, ¿no? ¿Qué considerás como bienestar rural? Creo que un poco te lo respondiste tú mismo hace un momento. Mm, Para mí, el bienestar rural está centrado en el desarrollo del proyecto de vida en el cual el mío es el medio rural. O sea, el bienestar rural para mí es un equilibrio entre las oportunidades, las situaciones y los deseos de quienes forman parte de ese medio rural. Creo que muchas veces nos ha pasado y, bueno, pasa mucho en el entorno educativo, eh, que es como que la resignación de en dónde estoy, qué soy, qué es lo que tengo, y pensar en poder soñar algo es como que prefiero ni hacerlo porque no voy a llegar. Entonces, para mí, el bienestar rural es el equilibrio entre los distintos componentes que hacen que mi proyecto de vida llegue a estar lo más cerca de lo que yo deseo. Yo siempre digo, y bueno, al ser migrante, además, mi familia, o sea, mis hijos han crecido, digamos, sin los abuelos en su ámbito como tal, y todo el mundo, habiendo además regresado a Colombia y vuelto a Argentina, suelen preguntarme, sobre todo argentinos, que por qué me devolví, además con ojos de este tamaño, ¿no? O sea, ¿qué me hizo decir que yo me regreso a vivir a Argentina? Eh, y siempre tengo como una frase que creo que tiene que ver mucho con este bienestar rural y es, mientras tenga la posibilidad de elegir un lugar en el que las cosas que me llenan me ayudan a manejar lo que no me llena o no me gusta, sabré que ese es mi lugar. Eso un poco es bienestar rural para mí y ese es el equilibrio, pero para eso hay que trabajar en algo que solemos y sobre todo en la parte rural y en la historia latinoamericana, creo que es el gran desafío de los retos, es se puede soñar y se vale pensar lejos. No sé cuándo llego allá, o sea, no sé, esto que te comentaba con mi esposa, no sé cuándo vamos a podernos ir a un lugar en el que los dos podamos ir a hacer lo que queremos y no ir uno detrás del otro, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, toma más tiempo del que pensábamos, requiere otro tipo de negociaciones, ir y volver, pero tengo el horizonte allá. Si llegaré, no lo sé, pero eso me mantiene yendo. Entonces, creo que en la ruralidad nos hace falta un poco trabajar el tema del proyecto de vida hacia el bienestar en el que tenga la oportunidad de decidir que lo bueno y lo que me llena me ayuda a mantenerlo malo porque siempre habrá un lugar donde haya cosas mejores que otras, habrá cosas que no me gustan, es como que lo bueno me ayuda a bancar lo malo, que sería como un concepto muy, si lo quisiera generalizar, pero creo que eso es fundamental, o sea, pensar en mi proyecto de vida y como tú decías hace un momento, se vale que el proyecto de vida no sea en lo rural, aunque venga de lo rural, y tengo la certeza de que si lo pude hacer habiendo tenido las posibilidades de conocer, de saber, de ver, voy a poder decir, bueno, voy a estar contribuyendo, porque realmente estoy generando, porque tengo eso en la cabeza y puedo después regresar y producir, o si quiero ser médico y artista, puedo después traer mi identidad y visibilizarla, o sea, hay un montón de situaciones, pero creo que ese es un gran desafío, pensar en un proyecto de vida desde lo rural, con la gente, eh, con esa visión de la importancia que tiene lo rural para la supervivencia humana, que nosotros también desde el urbano, esa también, es decir, el trabajo no puede ser solo en lo rural, el mm, trabajo tiene que ser en lo urbano para que también la educación en lo urbano total. abra la puerta y la ventana y decir, bueno, es que no es que yo abro la canilla y me llegó el agua, es que hay todo un sistema detrás donde hay un montón de gente que está tratando de cuidar un árbol que mantiene una cuenca hidrográfica, que mantiene el agua que yo puedo llegar y abro la canilla y un poco ahí hablo como mamá, mi desafío como madre, chicos, entendamos todo ese sistema y cómo estamos todos dependiendo uno de los otros y yo puedo preferir, y mis hijos pueden preferir pasar sus días acá y eventualmente ir una semana a un campo y ya después no quieren, todos tenemos ese derecho a que nos guste o no nos guste algo, pero es importante entender que todos somos parte de una sola cosa y que creo que o sea, la gran invitación que yo siempre suelo hacer cuando trabajo en todos los ambientes, en todos los, digo, no solo chicos, o sea, no solo los chicos están armando proyecto de vida, los grandes podemos hacer proyecto de vida si no tenemos y hay que
los maestros pueden hacer proyecto de vida, que no sea solo la vocación, voy a decir algo que creo que en este medio y solo porque me emocioné charlando con vos, pero no deberíamos ser mártires ni de nuestras vocaciones, digamos. Total. Tendríamos que poder tener un proyecto de vida en el que yo trabajé, por supuesto que no va a ser fácil, voy a tener, sabemos cómo funcionan los temas, sabemos cómo están mal valoradas las situaciones como la profesión de los maestros, como inclusive hasta los mismos médicos, digamos, esas situaciones son parte de los que la humanidad nos está llamando, pero a veces, y eso suelo repetírselo mucho a mis hijos, es si yo pienso que me da la misma no tirar este papel ahorita acá al piso, porque igual hay 75 millones de papeles alrededor, bueno, hay 75 millones de personas pensando que para qué no lo voy a tirar yo si igual todo el mundo lo está tirando. Yo puedo hacer lo mío y esperar que los demás hagan lo suyo, pero entonces creo que eso es lo que encierra para mí el tema de bienestar rural. Desde la política, o sea, desde la competencia del Estado, quien tiene la responsabilidad de generar una política, desde mi competencia como cooperación internacional para favorecer los procesos en los cuales yo siento, no va a pasar mañana, o sea, no puedo desilusionarme porque capaz no lo vea, pero si ese es mi horizonte, si ese está, bueno, en filo y habré hecho lo que en mi competencia estaba en capacidad de hacer para favorecer esa situación, ¿no? Muy claro. Nos vamos casi terminando, pues no te queremos robar más tiempo, pero me quedan dos cuestiones que me gustaría tu opinión. La primera tiene que ver sobre cuál es cuál es la mirada que tiene en particular en la Argentina, pero bueno, también tenés una mirada un poco más continental trabajando en el ICA. ¿Cuál es la mirada que crees que tiene el medio urbano sobre la ruralidad, sobre el tema del campo, en función a todo esto que vinimos hablando, ¿no? Hay algunos que estamos insistiendo en la necesidad de que la gente esté en el campo, que haya buenas condiciones para que se quede a vivir, de que lo que planteaste de la pandemia es fabuloso, digamos, pudimos seguir sobreviviendo y estando porque estaba el campo que proveía los alimentos. ¿Cuál crees que es la mirada que hoy en general, cuando uno generaliza a veces comete injusticias, pero cuál es la mirada que en general crees que tiene lo urbano sobre lo rural? Eh, yo creo que todavía tiene una versión muy, hablando, volviendo como al principio, muy sectorializada. Es quienes más conocen tienen la idea de que de allá viene la comida, digamos, allá viene lo que llega a la verdulería o lo que me llega a la... Eh, aunque sí creo que hay una tendencia, cada vez hay muchas más personas de ciudad que están queriendo irse a vivir al campo, de tener la idea de esta paz. Creo que además quien tuvo oportunidad en la pandemia, yo voy mucho a la pandemia sobre todo porque creo que es el momento en que tenemos que capitalizarlo. O sea, si no nos ponemos las pilas todos a entender qué fue lo que pasó, o sea, ya creo que estamos en el proceso de decir, uy, todo lo que pasó y salí corriendo y ahora quiero hacer todo porque es que no pude en un momento. Pero es el momento de capitalizarlo para el largo plazo, para pensar en la política, para pensar. Entonces, hay mucha gente que está pensando y que tuvo la posibilidad de decir, bueno, si me voy a quedar encerrado, porque no puedo salir, me voy a ir a una casa de campo, me voy a ir al campo porque tengo el poder respirar. Creo que por ahora hay un poco esa visión de entender que es un espacio, que es un lugar tranquilo, que es un lugar que me da comida. Pero me parece que al urbano le falta muchísimo, creo que mucho más trabajo que inclusive en lo rural, para entender esa realidad profunda de lo que significa el medio de vida urbano, de cómo una familia funciona y va al médico junta, cómo el proyecto de escuela es de todos los grados y más allá del momento de desarrollo, de cómo la producción o intervienen, digamos, aunque sea un gran predio, hay una intervención de una manera diferente que un proyecto de trabajo en lo urbano. Eh, creo que la mejor manera de ejemplificarlo es, yo también estuve trabajando muchísimo en los temas trabajo mucho en los temas de juventud y género. Y ahí creo que es un poco más fácil de explicar porque es mucho más evidente. No podemos seguir trabajando la ruralidad, así como no podemos seguir trabajando el tema de género y de juventud, únicamente con el sector que está minimizado.
Yo no puedo hacer actividades para jóvenes, para entender que el joven necesita bajarse un poco de la frase de son el futuro porque son presente, porque al joven suele quitársele el presente por pensar que es el futuro. Entonces, necesito hacer trabajos intergeneracionales. Necesito que cuando hay una cooperativa, el joven no solo tenga su unidad de jóvenes, sino participe de la realidad de una cooperativa en la que también los otros lo ven como joven y que puede aportar en el hoy, en el proyecto, que no es solo para juventud. No puedo seguir trabajando género únicamente con mujeres. No puedo hacer reuniones únicamente de mujeres para empoderarlas en género, porque cuando doy la vuelta y salgo, me doy contra la pared. Entonces no puedo seguir trabajando el tema de ruralidad única y exclusivamente con la ruralidad. Es necesario, yo creo que, por ejemplo, te hablo de sueños y de esto que te decía yo, un momento en el que haya un intercambio entre un primario urbano y un primario rural, en el que los chicos charlen, se vean que son chicos de la misma edad que tienen cosas y presenten, es cuando vamos a estar pensando un poco en esa integralidad, porque solemos trabajar mucho el lado, o sea, como que al lado flaco le damos la mirada cuando se necesita en un momentito y lo que se necesita en este momento, y acá no lo voy mirando, y es el momento como de equiparar un poquito, para mí y en general además en mi vida, el tema de equilibrar cosas y de entender que la vida son negros y blancos y de que hay un montón de cosas, que hay un lado triste a todo y hay un lado feliz, pasa también por ese tema del trabajo. O sea, es necesario empezar a trabajar el corto plazo y no puedo, digamos, quitar mi responsabilidad de atender situaciones muy puntuales de pobreza rural, de situación, pero también tengo que trabajar el largo plazo. Entonces también tengo que trabajar lo rural, tengo que trabajar lo urbano. Y que realmente nadie va a dejar, o sea, si realmente su proyecto de vida no es dejar la ciudad, no va a dejar la ciudad. Pero si entiende un poco la dinámica, va a poder generar, ir a un paseo y no dejar la basura tirada porque entiende esa dinámica. Y los chicos de la ruralidad van a empezar, voy a hacer también una generalización que no es cierta, digamos, es decir, es simplemente para el ejemplo, pero de ver una competencia lo que está en lo urbano, por ejemplo, o de entender, decir, hay realidades y hay situaciones y cada persona es tan distinta que tendría que tener la posibilidad de verlas todas y al final optar, ¿no? Esto que te decía. Entonces, yo sí creo que en la urbanidad nos hace falta muchísimo trabajo de entender la ruralidad más allá del lugar o que me da alimentos o donde voy a pasear. Nos hace falta ese trabajo desde la política, desde la cooperación, desde la educación, que entendamos una naturalidad del territorio urbano-rural. O sea, no hay una dinámica, más allá de que haya un límite, vivimos todos en ese espacio y dependemos unos de otros, digamos. Entonces creo que ese es un desafío grande para la vida misma y bueno, desde mi lugar, para mi competencia como cooperación internacional, de poder favorecer procesos en los que esos sistemas realmente sean lo más sano posible en todos los aspectos, ¿no? Lo de género y de juventudes rurales va a quedar para otra charla porque realmente es algo que apasiona y que además por otro lado muchas veces todo el mundo habla y hay pocas cosas que en realidad han avanzado en los últimos años. Quizás se han visibilizado más, pero que no se han concretizado. Casi me contestaste la última pregunta porque, y hablaba de los desafíos, que era preguntarte así rápidamente, ¿cuáles crees que son los 3 o 4 desafíos más urgentes que hoy tiene una política de desarrollo rural para justamente para nuestra Latinoamérica? Mira, creo que primero la conceptualización integral de la territorialidad rural. O sea, la ruralidad es necesario empezar a verla con otra óptica desde la concepción misma. O sea, es necesario empezar a entenderla de otra manera. Entonces, ese concepto de ruralidad me parece que es fundamental que los estados y quienes participamos de esa construcción de política pública nos demos esa discusión de lo que se entiende por ruralidad en nuestros territorios. Eso sería uno. El segundo tiene que ver con proyectos, tanto de vida en lo individual como territoriales. Es necesario que se empiecen a pensar las estrategias de desarrollo en torno a un proyecto colectivo en lo territorial, donde cada uno tenga su competencia,
y de vida en lo individual donde yo pueda dar las oportunidades para que se construyan esos proyectos. Creo que esos son como los dos principales desafíos y ya en cosas mucho más puntuales y más tangenciales a la parte más, si se quiere, productiva y demás, tiene que ver con todo este trabajo que se está haciendo desde cooperación internacional, al menos hablo de la parte que conozco, y muchos de los países están empezando esas discusiones, también porque un poco como buenos seres humanos, solo cuando nos vemos al filo del abismo empezamos a pensar algunas cosas que tiene que ver con los temas de cambio climático, de sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, digamos, de entender como sistemas ahí, que creo que ya se viene haciendo mucho movimiento, por supuesto que falta un montón, pero porque nos estamos quedando sin tiempo, entonces ahí como que empieza a correr un poco la situación, pero ese sería como el tercer desafío, o sea, empezar a generar procesos de atención en lo inmediato al fortalecimiento y a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y a la mitigación y al manejo del cambio climático. Creo que a la gestión de los riesgos asociados ahí, creo que es fundamental. Y finalmente, casi que como en la misma postura y lo que decías para otra vez, yo feliz, como te puedes dar cuenta, hablo y si no me callas, yo sigo acá. Después me van a decir dónde andabas metida, pero los temas, digamos, de juventudes, de género, creo que son un gran desafío. O sea, entender esa dinámica de esas minorías que solimos hablar, y especialmente en el tema rural, porque en general, tanto jóvenes y bueno, sobre todo mucho más evidente en el tema de género, tienen como una doble desigualdad, ¿no? Porque se hacen cosas para el urbano, pero el medio rural tienen la condición de minoría, las mujeres y los jóvenes, pero además tienen la condición de rurales, entonces el movimiento, por ejemplo, el movimiento de los temas de posicionar el tema más feminista, o sea, el tema de equidad de género, está muy centrado en urbano todavía. Y queda, digamos, ese gran desafío de entender que es ahí donde necesitamos atender fuertemente lo que es toda la parte más de políticas y bueno, de esto, sobre todo pensando en ese largo plazo, ¿no? O sea, yo necesito también intervenir ahí un poco para poder pensar en ese proyecto de vida y en ese proyecto colectivo con quienes tengo ahora en el medio rural. Sobre todo porque te estoy robando más tiempo y te van a retar, pero me quedé pensando en dos Yo cosas. feliz, que me reten por esto feliz. Me quedé pensando en dos cuestiones. La primera es que a veces se le tiene mucho miedo a lo heterogéneo, ¿no? Y en realidad lo heterogéneo es lo que creo que nos da riqueza. Y en el medio rural también pasa eso, digamos, que es bueno poder escuchar y que haya distintas realidades. Y pegado a eso, eh, empezó en los últimos tiempos a aparecer un tema que, no sé si un tema o un cambio de paradigma que parecía intocable hasta hace poco tiempo en entender de que no hay una sola ruralidad, hay muchas, hay distintos tipos de ruralidades. Y en función de eso es que hay que ponerse a estudiar y a ver cómo, iba a decir atacar, pero cómo abordar cada una de esas realidades, ¿no? Es decir, no creer que hay una fórmula única para aplicar en cada una de las situaciones o en cada una de las regiones o en cada uno de los grupos etarios o de esas minorías que hablaban, ¿no? Tal cual, tal cual. Creo que ese, yo no sé si has visto el típico meme ese que habla sobre los temas de igualdad y equidad y justicia, digamos, que tiene los cajoncitos. Yo lo he Ujú, visto mucho en las ujú, redes, que es, ok, igualdad, si yo le pongo el mismo cajón a todo el mundo, no ujú. necesariamente ve a través o ve dónde llega, digamos. O entonces yo tengo que entender, y es fundamental que en esos términos de oportunidades tengamos en cuenta que el lugar de inicio, primero, es distinto, segundo, que se reguen y que ninguno está mal per se. O sea, hay que entender lo colectivo, por supuesto, y yo siempre digo cuando hago charlas con los temas el conflicto, por ejemplo, todos le tenemos pánico. Entonces decir, bueno, sí, no vamos a hacer política ni vamos a hacer desarrollo sin conflicto, Ujú. porque la naturaleza del ser humano es buscar lo propio y pedir por lo propio. Para eso es la parte individual. Ahora, necesitamos entrar a los pactos territoriales que requieran las negociaciones para pensar lo colectivo, donde cada uno llegue lo más cerca a estar. Entonces, ni a tenerle miedo al conflicto, ni a entender que la diferencia es mala por ser distinta, sino a tratar de entender un poco ese proceso y saber de eso qué es lo que a mí
me llena, me sirve, y ver cómo lo consigo. Pero entonces creo que eso es fundamental, o sea, esa diversidad, respetarla, aceptarla, reconocerla y entender que el otro, creo que es un principio básico. Te cuento también, hay parte de mi historia. Yo en algún momento en la universidad entré a formar parte de una organización de estudiantes que es mundial, que la crearon post Segunda Guerra Mundial, unos estudiantes en Europa, y su lógica era, bueno, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Y ellos entendieron que era porque nadie entendía la forma de ser del otro. Entonces, lo que trabaja esa asociación, que es una asociación en la parte más universitaria, es en generar prácticas profesionales universitarias en otros países para que las personas puedan ir, vivir en otro país, entender que es distinta esa realidad, aceptarla y volver a su país diciendo, bueno, es que lo distinto no está mal. Creo que esa es la esencia, o sea, ese es el entender, primero, que no voy a poder conseguir siempre lo mío porque vivo en sociedad y porque necesito ponerlo colectivo, pero que es importante entender que sí, lo distinto es parte de ese motor. Me quedaría charlando mucho más tiempo contigo, pero ya te hemos robado bastante. Quiero decirte, por un lado, que admiramos mucho tu trabajo, agradecemos el trabajo que has hecho con nosotros, bueno, que ha hecho Tomás y todo el equipo del ICA, y ojalá que lo podamos retomar. Sé que hay algunas conversaciones para poder profundizar un poco más en el futuro. Ojalá que ese futuro sea cercano, que no sea tan inmediato, pero que además de agradecerte, admiramos mucho tu trabajo y sobre todo la claridad de criterio, la posibilidad de poder charlar con alguien estas temáticas y que en realidad no solo nos pongamos de acuerdo, porque lo importante es que cada uno pueda tener su punto de vista, sino que además pueda haber personas como tú que lo puedan plantear de una manera tan simple y tan llana y además apasionadamente, que es lo que más nos interesa, sobre todo para que ojalá nuestros territorios y nuestra gente pueda vivir cada vez mejor. Si quiere en el campo y si quiere en otro lado, pero que pueda vivir mejor. Te queremos agradecer un montón y sabé lo que no te vamos a dejar escapar. Vamos a buscar algún otro rescoldo para en algún momento poder seguir contando contigo. Buenísimo, Juan Carlos. La verdad que sí andábamos un poco en deuda de hacer esta charla. Para mí, como te puedes dar cuenta, yo me emociono. A mí estos temas me apasionan. Y bueno, nada, la verdad que súper agradecida también. Comparto con vos el tema, que podamos retomar, la verdad, y continuar el trabajo que venimos haciendo, para ir dando herramientas y pudiendo abrir estas oportunidades, ¿no? Y llamando situaciones. Así que nada, absolutamente a disposición. Muchísimas gracias por la invitación, y encontraremos el huequito nuevamente para seguir conversando. Gracias otra vez.